politólogo? ¿Sos licenciado en filosofía? No, yo soy politólogo, soy licenciado en ciencia política. Vos sabés que la ciencia política tiene distintas ramas, muchas. Hay gente que sale de la carrera y está especializada en hacer campañas políticas, otros en comunicación política, otros en estudios de opinión pública, por ejemplo. Y hay otros que somos los más raros que nos dedicamos a la teoría política. Entonces, dentro de la teoría política, yo me enamoré de la filosofía política. ¿De quién te enamoraste en la filosofía política? Mira, primero de Ayn Rand, sí, una filósofa rusa-americana, nacionalizada en los Estados Unidos, huyendo de la Unión Soviética. Ese fue mi primer contacto con la filosofía libertaria, dicho en términos muy amplios. Ella diría objetivista, pero no importa, libertaria. Después di un paso más allá y fui a Hayek. Hayek es el filósofo político, filósofo social de la Escuela Austríaca de Economía. Si bien tiene un Nobel en Economía, para mí lo más potente de Hayek y por lo que yo me enamoré de él son por libros como Los Fundamentos de la Libertad. Yo a Javier, a Milei, lo tuve que construir mentalmente. No me entraba en ningún tipo de categoría. O sea, kantianamente hablando, para mí era neuménico. Suspendí mi juicio sobre lo que pensaba que era un hombre de derecha, conservador, aunque tampoco me entraba en esa categoría. Entonces, es interesante, explícamelo vos. ¿Cómo construís vos las categorías políticas? A ver, vos sos quien lleva adelante Faro, etcétera, etcétera. ¿Con qué herramientas filosóficas te manejas, hermano? Mira, Javier Milei es el triunfo de la contrahegemonía. Contrahegemonía. Exactamente. Hay una categoría del pensamiento político muy trabajada por un neomarxista llamado Antonio Gramsci. Sí. Vos recién me preguntabas qué autores me impactaron, especialmente yo te dije primero Rand, después pasé a Hayek, que tiene otra visión distinta, y después empecé a agarrar a los que estaban del otro lado. Es decir, yo no soy una persona de izquierdas. ¿Los agarraste, che? Claro. O sea, fui por para Gramsci. Entenderlos. Para entenderlos, porque a mí me gusta entender cómo piensa el otro, porque si no soy un pelotudo. O sea, si no, yo soy un tipo que está en contra de algo que no ha leído en su vida. ¿Qué te pasó con Gramsci? Yo no tengo ni idea de Gramsci. Fascinación. Yo me he fascinado con Gramsci, me fasciné con Laclau, como le quieran decir, y me fasciné con Foucault. Entiendo que es Ahora vamos a llegar a Foucault. Te traje pero un libro que creo que te gusta y también el tuyo, que es el de uno de los míos. Pero dale, entra vamos por orden. Entonces, yo agarré a Gramsci porque era la época del kirchnerismo y Carta Abierta reivindicaba en cada oportunidad que podía a Gramsci. Carta Abierta, ¿te acordás? Era el grupo de intelectuales orgánicos. Sí. Exactamente. Sí. Y su luminaria intelectual, no lo digo con ironía, es un gran intelectual, era Ernesto Laclau. Sí. Y su mujer Chantal Mouffe. Gramscianos hasta la médula, solo que le hacen dar a Gramsci un paso más para deconstruir el objetivismo o el materialismo marxista. Ya si después querés entramos. Dale. Entonces, ¿cómo lo deconstruyen? Lo deconstruyen con una categoría que se llama hegemonía. Para Gramsci, la hegemonía era la capacidad de liderazgo cultural que tenía un grupo dominante o un grupo que resistía a la dominación. Cuando vos resistís la dominación, en todo caso estás planteando un desafío contrahegemónico. Es tan interesante, déjame agregarte esto y seguir explicándome, me encanta vos que nos des esta mirada. Pues es que la etimología de la palabra hegemonía, en griego antiguo, viene de hegemón. Y hegemón es el que te conduce en una guerra o el que te conduce en un momento complicado. Por ejemplo, en la guerra del Peloponeso, la Liga de Delos tenía su hegemón y la Liga del Peloponeso, que eran los espartanos, tenían su hegemón. Los atenienses su hegemón y los espartanos su hegemón. Y de ahí viene hegemonía. Mirá qué interesante. Seguí porque me haces pensar, hermano. Mirá, no, es que es muy buena la aclaración que haces porque has introducido un aspecto agonal. Es decir, has introducido la idea de una batalla. La batalla cultural. Hermoso lo que decís, porque el término agonal no lo capta nadie. Los griegos pensaban la política agonalmente. Bueno, no te quiero vencer, sino quiero enriquecer lo que vos decís. Y que me enriquezca. Una de mis palabras favoritas es agonística. ¿Me jodés? Claro. A ver, claro. Entra ahí. Y bueno, a ver, lo agonal es lo conflictual. Hay una concepción de la política que a mí me parece nefasta, que es la política como acuerdo, la política como diálogo. Y para vos es agonística, es para agonal. mí es combate. Para mí la política es combate, es ruptura. Para mí la política... A ver, si hay un acuerdo es porque hubo un conflicto. Si hay una negociación es porque hubo un conflicto. Entonces, lo que hacen es
habitualmente poner el carro por delante del caballo. No me ocultes el conflicto. Esto es muy Foucault también. No me ocultes el conflicto. La política es conflicto. Y en ese sentido hay un jurista alemán, cuestionado por sus vínculos con el nacionalsocialismo, llamado Carl Schmitt, que tiene un gran libro que se llama El concepto de lo político y tiene una visión totalmente agonal de la política, donde la política es un juego entre amigos y enemigos. No sé si fue bien utilizado o no. Enseñame, Agustín, abrime la cabeza con el tema de Carl Schmitt. ¿Es el de la articulación de amigo-enemigo? Exacto. Carl Schmitt dice lo siguiente. ¿Cómo delimitamos el concepto de lo político? Bueno, ¿cómo delimitamos otros conceptos que refieren a dimensiones de la práctica humana? La moral, por ejemplo. La moral la delimitamos entre la diferencia de lo bueno y lo malo. Cuando referimos al campo de la moral decimos acá está lo bueno, acá está lo malo. Eso lo dice Schmitt. Y te pregunto, sí, ¿espolvoreada la moral en la política por la separación de la moral de la política de Maquiavelo? Sí. ¿Funciona el concepto de lo moral en política? ¿Hay moralidad en política? Son dos dimensiones que están todavía sujetas, son inescindibles. A ver. Más aún, si nos vamos a Aristóteles, la ética a Nicómaco termina diciendo y ahora entramos por fin al tema en cuestión, porque le sigue la política. Y en Kant, la moral es absolutamente interna, actúa de tal manera que tu acto sea tomado como una ley universal. Exacto, esa es la modernidad. Exacto, sí. Esa es la modernidad que separa las esferas funcionales de la vida y les pretende autonomía. Para mí no son autónomas. Vos te das cuenta lo que estamos haciendo, ¿no? Es hermoso esto. Podemos conversar en un sitio tan libre como esto. Tal vez mucha gente diga, ¿pero de qué están hablando? Pero bueno, de esto es un streaming atípico. Sí, es atípico. Sí, es atípico, pero mira, es donde, a ver, hablando estas cosas sin estar preocupado por el rating. Sí, ojalá que la gente se cope, que deje sus comentarios, que le ponga me gusta, ojalá. Pero el placer de la conversación, bueno, la metafísica y además una cosa, Agus, permite, y se los digo a ustedes del otro lado, permite que a veces, a mí me enganchó la filosofía el no entender. Superen eso y vayan a buscar el concepto. De pronto, bueno, ¿de qué están hablando? A ver, me hablan de Gramsci, Agustín Laje me está hablando Ayn Rand, está hablando de Kant. Es difícil entrar, pero bueno, está buenísimo. Seguí, Agus, me encanta cómo me lo explicás. Vamos a esto. Hegemonía, habíamos dicho agonal, habíamos dicho lucha, conflicto. Para el marxismo clásico, Marx-Lenin, la línea Marx-Lenin, había una lucha eterna desde que el hombre es hombre, que es la lucha de clases, ¿de acuerdo? Las clases se definen como grupos determinados por su relación con los medios de producción. Es decir, la clase es un concepto económico. Yo me configuro como clase obrera por estar desposeído de los medios de producción. Yo me configuro como burgués por ser el dueño de los medios de... Yo me configuro como señor feudal por tener mis vasallos. Yo me configuro como campesino por trabajar en la tierra de otro, y así en general. Entonces, ¿qué dice el marxismo? Acá hay una lucha entre clases sociales. Esto va a avanzar hasta un momento dado en el que la clase obrera, ya configurada por el mismo sistema capitalista, venza finalmente a los capitalistas, aniquile la propiedad privada y en esa abolición de la propiedad ya no va a haber fundamento económico sobre el cual pueda seguir habiendo divisiones de clases. Esa es una categoría hegeliana llamada dialéctica y totalización. Exactamente. Se avanza por saltos dialécticos, por tesis, antítesis o negaciones y totalizaciones, y se supone que la historia avanza. Podemos hablar porque nosotros dos somos Foucaultianos. Y no, por lo menos yo no considero que la historia sea dialéctica. Bueno, quien se metió en un gran problema por eso fue Gramsci. Porque Gramsci, después de la Revolución Rusa, dada esta lógica interna a la historia, esta lógica dialéctica... Pero discúlpame, ¿vos creés en la dialéctica histórica? No, porque ya está mostrada falsa. O sea, por lo menos tal como el marxismo la planteó, no corre. Porque si el marxismo hubiese sido cierto... la revolución proletaria hubiese sido inevitable. Son leyes históricas. A ver, despacio. Si el marxismo hubiese sido un acierto, la revolución proletaria hubiese sido inevitable. Es un fatalismo. Pero ocurrió. Ocurrió, pero no como fin de la historia. Es que no hay fin de historia. Pero para el marxismo sí. Para el marxismo, cuando la clase obrera hace su revolución, aniquila la propiedad privada, ya no hay ningún móvil que pueda seguir generando identidades de clase. Pero esa fue la diferencia entre Trotsky y Lenin, básicamente, que Trotsky pedía exportar la revolución porque se superó. A ver, es muy interesante esto, Agus. Entonces, sí. ¿Vos creés que hay un fin de historia?
No, de hecho el gran error después vino por derecha, porque cuando cae el muro de Berlín... Apareció Fukuyama diciendo el fin de la historia. Ahí está, otro hegeliano, otro hegeliano. ¿En serio? Claro, claro. Fin de la historia y el último hombre. No leí hegeliano. eso del último hombre. Claro, para él, digamos, al final el error había sido de Marx, no por aplicar esta lógica dialéctica. Cuando cae el muro de Berlín, el tipo dice, se terminó la historia. Triunfó el capitalismo, triunfó listo. Ya no hay más nada que contar aquí, ya no hay más narrativas sustanciales. Y bueno, ahí va a venir, aparte, agarrándose también de toda una época de los postmodernos, Lyotard, los microrelatos, los pequeños relatos. Pero bueno, ahora, quiero volver a Gramsci un segundo, pues esto es muy importante. Hermano. ¿Qué pasa? Ese fatalismo, esa idea de que es inevitable la revolución porque el sistema económico se mueve de tal manera que genera contradicciones que tienen consecuencias políticas que se pueden volver revoluciones, a Gramsci lo entusiasman mucho y dice, bueno, la revolución en Italia va a ser inevitable, y él era el dirigente del Partido Comunista Italiano. ¿Qué pasa con Gramsci entonces? No llega la revolución obrera, sino que llega el fascismo, y Gramsci termina preso. Entonces, desde la cárcel escribe el grueso de su obra, y Gramsci se empieza a fijar en la cultura, algo que el marxismo en general lo tenía como epifenoménico. ¿Qué significa epifenoménico? Que es una derivación secundaria de la realidad material que está dada por el sistema económico. Vos tenés un sistema económico capitalista que te genera una cultura afín a ese sistema y que se prostituye en virtud de mantener ese sistema en el orden que necesita para funcionar. Esta es una visión mecanicista de la cultura. Gramsci la empieza a deconstruir. Gramsci, a través del concepto de hegemonía, empieza a decir, cuidado, acá hay que apuntar a luchas culturales, luchas intelectuales, hay que cuestionar la moral vigente. Es el de los... No sé nada de Gramsci, es el que cita aparatos ideológicos del Estado. Exacto, Althusser. Althusser, claro. Althusser, que fue un francés de la década en los 60-70, escribió. Después se quitó la vida de una manera muy trágica. Tengo entendido que hasta mató a la esposa antes de matarse él. Y estuvo preso, no creo que ni fue preso, creo que fue, lo ayudaron mucho, era un postestructuralista. Exacto. Era un postestructuralista muy ayudado por un grupo entre los cuales estaba Michel Foucault, Jacques Lacan, y había Derrida, exacto, se hicieron cargo de él. Althusser mete aparatos ideológicos del Estado y es una novedad porque recupera a Gramsci cuando Gramsci no era un rockstar, ya había muerto evidentemente, Gramsci murió, si mal no recuerdo, en el 38 más o menos. Y Althusser dice, oigan, vamos a estudiar un poco la cultura, vamos a criticar los aparatos ideológicos del Estado capitalista. Esa es un poco, digamos, la tesis de ese libro de él. Y entonces aparece una novedad, porque los marxistas, insisto, las cuestiones culturales siempre estaban relegadas a un segundo plano. No sé qué te pasa a vos, perdón, Agus. Sí. A mí, Marx... A ver, yo no conozco casi nada de Marx, pero a mí Marx, lo poco que he leído, a mí me parece atrapante, hermano. Y yo no lo leo en clave política, lo leo en clave filosófica. Es interesante, loco. Mira, vos recién mencionabas a Milei y no sabías dónde situarlo. Sí, después te lo voy a intentar explicar. Si querés podemos debatirlo un poquitito, dale. Yo creo que con Marx puede haber pasado algo similar, en el sentido de que Marx fue, por un lado, un pensador. Es decir, es un tipo que creó ideas, produjo, si querés, ideas originales, el marxismo científico, como, digamos, el socialismo científico, mejor dicho, como él le llamaba frente al socialismo utópico. Tráeme un cafecito, ¿pero un café a uno? ¿Estás bien? Tráeme un cafecito más, si se puede. Bueno, dale uno. Sí, dos cafecitos, dale. Entonces, a ver, Marx a mí no me gusta entrar en esas cosas de, bueno, no, Marx, qué horror. Hay que leerlos, yo de Marx debo decir, ¿qué tengo leído de Marx? Manifiesto Comunista, la ideología alemana, la Sagrada Familia, Capital, te soy sincero, no pude entrar. Es difícil, sí. Es jodido, es jodido. Sí. O sea, y esto también es muy importante, admitir los propios límites. Admitir las propias, como vos dijiste recién, mirá, yo voy por esta línea, conozco a mí me abrió Marx, por ejemplo, yo tengo subrayado hasta el hartazgo los cursos de la dialéctica sobre el amo y el esclavo de Koyev, de Alexander Koyev, que son tomados de la literatura filosófica de Hegel y que también fueron utilizados en algún punto por Marx. Sí.
a ver, no hubiera habido Marx sin Hegel. Y a mí, a ver, no sé, a mí es muy fragmentaria mi lectura, ¿viste? Entonces yo te escucho, ahora me acabas de meter el virus en mi mente de Gramsci. No tengo nada de Gramsci. Voy a llegar y me voy a ir a comprar libros de Gramsci, Mirá, porque digo, che, interesante conocerlo. Te lo recomiendo mucho porque fue lo que recuperó el kirchnerismo. Y ese es el punto de esta genealogía muy rápida que estoy haciendo, que atrás de lo que piensa el 99% de la gente hay élites intelectuales. ¿Vos? ¿Todavía es así? Sí. Para mí está roto Sí. eso, che. Para mí, te lo dibujo, mirá, te lo discuto. Por ejemplo, hoy la gente entiende cada vez más que el Estado es una máquina de agresión sistemática, es una máquina que se define por el uso de la coerción. Bien. Atrás de eso, ¿quién está? Bueno, tenés desde Weber hasta Rothbard. ¿Y quién te lo populariza? Un Milei. Recién hablábamos de Marx y decíamos, es atrapante. Claro que es atrapante porque era un gran escritor y era un tipo que estaba capacitado para escribir El Capital, un libro muy difícil, y estaba capacitado para escribir el Manifiesto Comunista, que estaba pensado para repartir en las fábricas. Claro, yo no te entendía. Cuando vos me decís que detrás de este tipo de nuevos pensamientos hay una élite intelectual, es quien lo piensa, pero el tema es quién lo poliniza. Exacto, Claro, exacto. para mí lo poliniza el celular. Esto. Sí. Se polinizó por esto. El pensamiento se polinizó con esto. Dale, seguí. El después te digo celular, mi pero teoría, ojo sí. también, las universidades, los colegios. No, pero mira, ahí hay un tema, plantémoslo. Que estemos vos y yo charlando en streaming de esto es porque el discurso libertario entró y pregnó y se hizo un lugar para ingresar a la discusión. Vos no hubieses tenido lugar en un medio de comunicación. No, totalmente, nunca lo tuve. No. Y si no hubiese nacido esto que es streaming, vos no podrías. Y con Javier llegando, no, estarías dando clases, como das clases en España, como das clases en otros lugares. No tenés lugar, tu discurso no hubiese tenido lugar. Quiero llegar ahí. Si querés, dame el cierre de esto y lo charlamos. El cierre es muy simple. Hubo toda una generación de intelectuales muy vinculados al Estado, o sea, impulsados por el aparato estatal. Esa es una gran diferencia con los intelectuales libertarios que no estamos impulsados por el aparato estatal. Puedo decir que el kirchnerismo tenía un aparato intelectual bancado. Recontra bancado, usaban los recursos de la gente para ahí eso. No, yo te voy a decir una cosa con cariño, con afecto. Sí. No nos metamos ahí porque yo estoy en contra, por ejemplo, que Paca Paca tenga personajes que expliquen otras teorías. Eliminémoslo. Sí. Me matás con esto. Eliminémoslo. Ya está. Yo estoy en contra que la gente tenga que financiar cosas que no necesariamente cree. Mírame. Yo estoy de acuerdo con vos. No tiene que salir eso. Eliminémoslo. Agus, porque si no estamos diciendo una cosa, vos y yo, que va en... Ves que sos genial, loco, porque cualquier otro nos podría correr acá por derecha y nosotros los corremos por izquierda. No, eliminémoslo. Exactamente. No puede haber una bajada de línea desde ahí bancada por el Estado. Vos en la Fundación Faro... No te banca el Estado. En absoluto. En absoluto. En absoluto. En absoluto, claro. Mira, entonces, ya sí le doy cierre. Acá el asunto fue el kirchnerismo. Empleó lo que ellos mismos llamaron batalla cultural, con lo cual no es que batalla cultural es algo que nosotros inventamos ahora. Nosotros, ¿qué fue lo que dijimos? Che, esta estrategia a estos tipos les dio éxito. ¿Por qué somos tan estúpidos de nosotros siempre hacer las cosas que no dan éxito? Disputemos la cultura, disputemos las narrativas, los enunciados. Disputemos el poder en luchas agonales de la palabra. Las batallas culturales son luchas de palabra. Entonces se disputó eso y se empezó a ganar. Javier Milei es el producto de una batalla cultural. Y vos tenés razón. Nada de esto podría estarse diciendo en este momento si no se hubiesen roto barreras de exclusión del discurso. Bueno, ahí nos vamos a meter. En política, Milei no era un sujeto de verdad. Nadie lo podía tener en cuenta, Milei. Por eso me sorprende cómo pregnó el discurso de Javier, cómo rompió el discurso de Javier y cómo se le escapó al poder el discurso de Javier. Se le escapó, Agustín. Se le escapó. Cuando Javier gana, le va en las paso que entra a la final, me llama un domingo a mi casa y me dice, loco, no me dan nota a ningún lado. ¿No me puedes invitar a Neura? Yo, ¿pero cómo no te dan nota a ningún lado? En ningún lado. Ahí supe que se le había escapado al poder el discurso de Javier y que ese discurso libertario había pregnado. Pero no es que pregnó por Javier, había pregnado abajo ya. Era microscópico, había penetrado de la gente, había un hartazgo en la gente que estaba ahí, pero nadie lo vio.
Entonces, para mí, lo que vos decís, batalla cultural, Sí. enriqueceme lo mío, Sí, es sí. enunciado. Sí. Vamos a ver. La diferencia entre batalla cultural y el enunciado es que los discursos, como sistemas de significación atravesados por el poder, no necesariamente están sujetos a disputas conscientes. Es decir, el discurso, vos lo hiciste consciente como un sistema de poder cuando te diste cuenta que no todo podía ser dicho y que lo que se decía debía decirse de una cierta forma y no de otra. Repetime eso, es interesantísimo. Vos- Es interesantísimo, dale. Vos te hiciste consciente de que atrás del discurso había redes de poder o había mecanismos de poder cuando te hiciste consciente de que no todo podía ser dicho y que lo que debía ser dicho había de ser dicho de una forma en específico. Yo me di cuenta que lo que decía Milley, cuando Ujú. midió 5 puntos, Ujú. es una categoría científica el Ujú. rating, Ujú. pero dije, epa, no es que midió 5 puntos porque Javier vino a decir algo que gustaba. Lo que dijo Javier ya estaba sembrado. Javier Sí. fue lo que creció y lo que hizo. Ya estaba sembrado ese enunciado, ese discurso. Javier lo hizo visible. Pero ya estaba eso, ya estaba en la sociedad, ya estaban hartos, estaban asqueados de los políticos, estaban asqueados de la clase política, estaban asqueados de nosotros los periodistas, Ujú. asqueados.